Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Oramos? Querido Dios, querido Padre Celestial, gracias por el santo honor y el sagrado privilegio de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Estamos aquí, Señor, para adorarle en espíritu y en verdad. Rogamos en esta hora, Padre, que el Espíritu Santo venga, nos habilite y nos capacite para estar en su presencia. Quite todo ruido de nuestra mente. Haga posible, Señor, en nuestra vida el cumplimiento de su voluntad. Rogamos, querido Dios, su bendición sobre los presentes, pero también rogamos por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en su presencia. Quite de nosotros todo aquello que nos distraiga y haga su voluntad en nuestra vida. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante este fin de semana y el fin de semana próximo, si Dios lo permite, estaremos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y estamos desarrollando dentro de esa serie, que es más amplia, una miniserie con el título El cielo, la mejor herencia. El cielo, la mejor herencia. Lo mejor que usted puede darle a sus hijos es el cielo. La única herencia que nunca se pierde es el cielo. Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted descubre que la Biblia no es la historia del hombre con Dios, es la historia de Dios con el hombre. Y no importa lo que el hombre ha hecho, no importa las cosas que hayan ocurrido con la familia humana, Dios siempre ha estado presente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha estado presente. En el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, descubrimos que desde el comienzo del libro hasta el final, Dios está presente. Llama la atención que la primera parte del libro, la primera visión, se abre con la presencia de Cristo en la tierra. La última visión, la número 8, se deja ver y se ve al Padre viniendo a la tierra con la santa ciudad para morar con su pueblo. Pero llama la atención que las visiones 2 hasta las 7 se presentan en un ambiente en el cielo, ante el trono de Dios. La idea del libro es que Dios siempre está pendiente de los seres humanos. Dios siempre está pendiente de su familia y de mi familia. Dios en ningún momento se ha retirado. Dios está presente. ¿Cómo está Dios? Dios está presente. El Señor nos diseñó de una manera tan interesante que nos dio lo que se llama telemetría. La telemetría es la capacidad de medir las distancias. Cuando hablamos de este lugar, no es lo mismo que cuando hablamos de nuestros hogares. Nuestros hogares ahora están un poco más distantes. Aquí estamos más cerca, el hogar está más distante. Y cuando pensamos en el cielo, pensamos en un lugar que está a millones de años luz. Un año luz es la velocidad que corre la luz en un año, 300,000 kilómetros por segundo. Es una distancia increíble. Sin embargo, para Dios no existe la distancia. Dios recorre lo que sea para estar a tu lado y para estar contigo. El Apocalipsis dice que Dios está al timón, que Dios está pendiente, que Dios está presente. Cuando leemos la Biblia, por ejemplo, descubrimos que en San Juan capítulo número 4, Jesucristo iba para Galilea y dice la Biblia, dice San Juan, le era necesario pasar por Samaria.
¿Qué negocio tiene un judío con un samaritano? ¿Qué buscaba Cristo en Samaria? ¿Qué importancia tenía Samaria para Jesucristo? ¿Quién lo estaba esperando en Samaria? Y si iba para Samaria, ¿por qué se quedó en el pozo de Jacob? Había una mujer pecadora que en su corazón quería encontrarse con el Señor Jesús. Y siempre que usted se quiere encontrar con Jesús, Él busca la manera de encontrarse con usted. Ahora le pregunto, ¿se encontró Jesús con la samaritana, sí o no? ¿Lo hizo en Samaria, sí o no? ¿En qué lugar de Samaria? En Sicar. ¿Qué significa Sicar? La borrachera. Imagínese un hombre santo como Cristo en la ciudad de la borrachera. Eso no tiene sentido. Imagínese un hombre como Cristo al mediodía sentado en el pozo de Jacob cuando nadie viene a buscar algo al mediodía. Los caminos y las cosas que Dios hace son muy extrañas. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 33 dice: oh profundidad de la sabiduría y de las riquezas del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. No podemos explicar todo lo que Dios hace. No podemos comprender todo lo que Dios mueve, pero sí podemos aceptar su amor hacia nosotros y su interés por nosotros, al punto que Dios hace cosas que no se pueden ni decir. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Daría usted un hijo por un amigo? Por lo menos piénselo. ¿Nos dio el Señor a Jesús? ¿Sí o no? ¿Éramos buenos para que Dios nos diera a su Hijo? No. Me llama la atención el mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 10, donde la Biblia dice que cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos, Dios nos dio a Jesús. Cristo murió por nosotros. Yo le pregunto, ¿ha dado Dios suficientes pruebas y evidencias de que nos ama y está interesado en nosotros? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. La mayor y más grande prueba es que Dios mismo se hizo hombre y murió en una cruz por amor a usted. Su cerebro necesita entender estas cosas. Su cerebro necesita aceptar estas cosas. Su cerebro necesita sumergirse en estas cosas porque es así y solo así cuando el Espíritu crea un cambio en la vida suya. Produce la regeneración, produce el arrepentimiento, produce la conversión, produce un nuevo nacimiento, produce un comienzo en su vida. Y produce una metamorfosis, una transformación. La peor tragedia de hoy en el mundo conocido como cristiano es que se acomodaron en ser religiosos. Por tal razón, el poder de Dios no se manifiesta. Necesitamos salir del problema de la religiosidad y proyectarnos a la bendición del cristianismo. Cristiano significa una persona que pertenece al pueblo del Mesías. Cristo significa ungido en griego, Mesías en hebreo, ungido. Si nosotros somos cristianos, somos del pueblo de Cristo. Y si somos del pueblo de Cristo, tenemos que reflejar ¿a quién? A Cristo. Por tal razón, el único que puede producir eso en nosotros es Dios. Por eso, en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24, dice que Dios nos santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios dice, yo soy tu refugio. Te di todo lo que yo tenía, te di lo mejor de mí, te entregué lo más preciado que yo tenía. Te di a Cristo Jesús. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar nuestra vida a Dios? Cuando eso ocurre, hay un cambio en nosotros. Un cambio físico, mental, social, emocional y espiritual. Si el cambio no se produce, no hay nuevo nacimiento. Y Cristo dijo, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Tan importante es lo que tenemos que estudiar, que es necesario, es de vida y muerte, ponerse y colocarse en la frecuencia del mensaje para entender la profundidad del mismo. Decíamos en la noche anterior que Dios no solo nos quiere llevar al cielo. No es el plan de Dios solamente tomarlo y meterlo en el cielo. No, no, no. Hay una misión que Dios tiene. ¿Han oído la palabra misil? ¿El misil tiene una misión?
Es interesante un misil porque el misil tiene una computadora y solo estalla, explota en el lugar que lo enviaron. Cuando el misil viene volando y hay una montaña, ¿qué hace el misil? Sube por encima de la montaña. Cuando hay un obstáculo, bordea el obstáculo, no se interrumpe. Él tiene un punto donde tiene que cumplir su misión. Todo cristiano es un misionero. Yo no dije un misil, es un misionero que tiene una misión. Y esa misión viene del reino de Dios, del reino de los cielos. Es interesante que la Biblia dice en el libro de Jonás, capítulo versículo 9, que la salvación es de Jehová. La misión es de Dios. El evangelio es de Dios, Romano 1:1. Y cuando uno entiende que el evangelio es de Dios, comprende que el evangelio es Jesucristo. Y cuando usted entiende que el evangelio es Jesucristo y usted tiene a Jesucristo, usted descubre que usted tiene una misión. Cristo vino a cumplir una misión a la tierra y dejó que los apóstoles cumplieran con su misión, y ahora la misión es suya y es mía. Si Dios es su refugio, si usted está refugiado en Dios, si el Espíritu de Dios mora en usted, si usted entiende lo que estamos diciendo, si tiene buena comunión con Dios, si tiene buena relación con Dios, si está siendo cuidado y protegido por el ángel de Jehová, si usted es hijo y miembro de la familia de Dios, entonces usted vivirá cumpliendo una misión. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Porque sin misión la vida no tiene sentido. Hasta la paquita más sencilla del campo cumple un propósito, ¿o no? No importa lo que haya sido creado, todo tiene un propósito. Y ese propósito lo define Dios. Y la vida es más hermosa y más llena de sentido cuando usted está cumpliendo con la misión, el propósito, la razón de su existencia. Y quiero decirle, mi amigo o mi amiga, no importa quién sea, si está presente o nos sigue a través de la radio, la internet o la televisión, déjeme decirle, usted nació con una misión, con un propósito. Y por encima de todas las cosas, el primer propósito de su vida es reflejar la imagen, las virtudes, los atributos y las características, la belleza de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Génesis capítulo 1, versículo 26 dice Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por tal razón, necesitamos entender el mensaje de un refugio para la familia. Y necesitamos en estos 2 fines de semana comprender qué significa el cielo, la mejor herencia. Decíamos el primer día que cuando leemos el libro de Apocalipsis, encontramos nombres de algunos libros. Y cuando leemos toda la Biblia, encontramos por lo menos 7 nombres de libros que tienen que ver con el cielo. Ponga cuidado. Aquí comenzamos, ponga cuidado. Estos libros que menciona la Biblia, al venir al libro del Apocalipsis encontramos Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Ya leímos que dice, todo lo que te estoy revelando, le dice el Señor a Juan, escríbelo en un libro, escribe un libro. Este versículo aparece en la visión número 1. Pero al final, en el epílogo, al final del libro, Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 18 y 19, aparece la frase el libro, un libro. Entonces el Apocalipsis es un libro, pero no un libro como usted conoce, sino un libro en forma de un rollo. Todo el contenido del libro, 22 capítulos, estaban escritos en un rollo. Escribe esto en un libro. Es importante que este libro se dé a conocer. Tan importante e interesante el libro del Apocalipsis que su nombre significa revelación. Dios reveló lo que hará, Dios reveló lo que ya hizo. Juan escribió en el año 96. Así que lo que pasaba en el tiempo de Juan, Juan lo escribió. Lo que pasó después de Juan, lo escribió. Lo que está pasando ahora lo escribió y lo que viene después también lo escribió. En el capítulo 1, versículo 19, Dios le dice las cosas que son, las que han de ser y las que serán. 3 facetas, por eso a los teólogos y los exégetas bíblicos dicen que el libro de Apocalipsis, la forma correcta de interpretarlo es con la escuela historicista. Bien, vamos a lo que nos concierne, a lo que nos interesa. Voy a mencionar todos los libros que aparecen en la Biblia, que tienen que ver con Dios, y luego vamos a detenernos en lo que más nos interesa. Y cuando se ponga más bueno, vamos a terminar para que tenga que venir el fin de semana que viene. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? El libro que más me interesa por ahora es el libro de la vida, pero el más curioso que tengo en mi vida se llama el libro de la verdad. ¿Cómo se llama?
el libro de la verdad. No creo que un ser humano haya leído ese libro. Estoy con un anhelo inmenso de ir al cielo, y cuando llegue, lo primero que le voy a decir a Gabriel es: ¿dónde tienen el libro de la verdad? Lo quiero leer. No sé en qué formato estará, pero me interesa mucho leer ese libro. En Daniel capítulo 10, versículo 21, Gabriel le dice a Juan: te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero no empecemos por ahí, porque esa sería la parte final. Empecemos por el principio. Número 1, Cristo le dice a Juan que todo lo que le revelan lo escribe en un libro. El libro del Apocalipsis. Número 2, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 5. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5? Dice el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice ahora? Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué dice Cristo? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, ¿dónde van a colocar su nombre? Dice: en el libro de la vida. Necesitamos mucho tiempo para dedicarle a este libro de la vida. Hagamos este repaso general, y el tiempo que nos quede nos detendremos hablando del libro de la vida. Sin embargo, no será tiempo suficiente. Todo el fin de semana que viene nos llevará a estudiar ese libro de la vida. Si usted tiene el nombre en el libro de la vida, ¿puede ser borrado? Claro que sí. Si usted no tiene el nombre en el libro de la vida, ¿puede ser escrito? Claro que sí. ¿Cómo se puede escribir mi nombre en el libro de la vida? ¿Qué importancia tiene el libro de la vida? ¿Para qué me interesa el libro de la vida? Son preguntas interesantes que necesitan una respuesta. En el Apocalipsis se encuentra en el capítulo 3, versículo 5, que habla del libro de la vida. Ya vimos en el capítulo 1, versículo 11, escribe un libro. Cuando usted sigue mirando el libro detenidamente, en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis aparece Dios sentado en un trono con un libro en la mano derecha, y el libro tiene 7 sellos. Y dice la Biblia que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar, podía abrir ese libro. Sin embargo, aparece el Cordero que fue inmolado, que abre y rompe los sellos del libro. Ya veremos en algún momento, sea hoy o en el próximo fin de semana, cuando rompen el sello número 6. Porque el sello número 6 tiene mucho que ver con lo que es la apocalíptica bíblica. Y recuerde que el Apocalipsis pertenece a una literatura de revelación que se conoce como apocalíptica bíblica, y que la apocalíptica bíblica es esta literatura donde Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve, lo que el hombre no conoce. Y la apocalíptica bíblica presenta a Dios, presenta al diablo, presenta a los ángeles, presenta a los demonios, presenta la oscuridad, presenta la luz, presenta el conflicto entre el bien y el mal. Y la apocalíptica bíblica nos explica la razón de ser del pecado y cómo y de qué manera funciona la salvación. La apocalíptica bíblica nos describe, nos señala, nos instruye acerca del día de la ira de Jehová, el día del juicio de Jehová, y nos explica también cuál es la causa, cuál es la razón, por qué viene el día de la ira de Jehová y para qué viene el día de la ira de Jehová. En la tierra, la mayoría de los seres humanos no saben que vivimos como si fuera en un laboratorio. La vida en la tierra no es solo como la vida de las plantas, nacer, crecer, reproducirse y morir. No. La vida tiene un propósito en la tierra mucho más amplio de lo que pensamos. Cuando descubrimos estos propósitos a través de la apocalíptica bíblica, entendemos la trascendencia, la grandeza, la belleza, lo glorioso de la existencia humana y cómo una vida humana de la tierra se proyecta a todo el universo. Entonces la vida entra a una dimensión completamente distinta. Somos más de lo que pensamos y Dios tiene planes con nosotros más amplios de lo que nos imaginamos. Leímos en la noche anterior, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, donde dice: cosas que ojo no oyó,
cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y añade el versículo 10, pero Dios nos las ha revelado por medio de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. En otras palabras, usted puede saber más de lo que se imagina y puede vivir una vida más excelente de lo que jamás ha pensado. Lo que Dios quiere con usted está y va más allá de lo que jamás imaginamos. Cuando era un adolescente leí una cita en un libro nuestro que se llama La Educación. Pienso que está en la página 16, página 17. Este pensamiento cambió mi vida. El pensamiento dice, el ideal que Dios tiene para con sus hijos supera al más elevado de los pensamientos humanos. La meta a alcanzarse es la piedad, la semejanza con Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos tener un lugar excelente en este mundo de pecado? Sí. ¿Está Dios de nuestra parte? Sí. ¿Tiene Dios más poder y fuerza que todas las circunstancias que nos rodean? Sí. ¿Es Noé y su familia un ejemplo para nosotros en el tiempo del fin? Sí. ¿Dijo Cristo que será como los días de Noé? Sí. Cuando usted mira la frase como en los días de Noé, generalmente pensamos en la parte negativa. Cambiemos por un momento la mentalidad y veamos el otro lado. Pregunto, ¿fue fiel Noé? Sí. ¿Fue fiel la esposa de Noé? Sí. ¿Fueron fieles los hijos de Noé? Sí. Entonces miremos ese lado. En ese lado es que nos interesa. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, y por la fe Noé condenó a los antediluvianos. Entonces Dios está contando con usted y su familia, no para condenarlos a la gente del tiempo presente, sino para mostrarse a Él mismo a través de usted y su familia. ¿No es eso lo que dice 1 Pedro 2.9? ¿Qué dice 1 Pedro 2.9? Vosotros sois linaje escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios lo ha invertido todo en usted. Quedó en bancarrota. ¿Cuánto tiene un muerto? A ver, ¿cuánto tiene un muerto? ¿Cuánto tiene un muerto? El muerto está muerto, compadre. Está en la caja. ¿Cuánto puede decir que el muerto tiene? No venga con el cuento de que le van a echar un cheque de toda su posesión. ¿Por cuándo lo va a cambiar? ¿Murió Cristo en la cruz o no murió? ¿Por amor a quién? No. ¿Por amor a quién? Amén. El amor de Dios es personal. Es por usted, es por ella, es por la bebé. Es por usted. A mí me gusta Dios por eso. ¿Se han dado cuenta que no existe ni existirá nunca un ser humano igual a usted? A ver, ¿existen dos seres humanos iguales? No. Papá Dios no se repite. Papá Dios es tan hermoso que dice, no. Yo soy quien soy y tú eres quien eres. Te voy a hacer único. Perdone lo que diga ahora, Te voy a hacer mono. Mono en griego significa único. Monogenes. Cristo es el unigénito. Monogenes. El único de su especie. El único de su clase. No existe otro ser humano en el universo que siendo Dios se haya hecho hombre. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario por amor a usted? ¿Cuánto costaría la vida de Cristo? ¿Cuánto se podría pagar por la vida de Cristo? Entonces usted no tiene precio. ¿O tiene precio usted? A ver, ¿sí o no? 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 y 19. Vamos rapidito. Si piensan que voy muy despacio, puedo ir un poquito más rápido. 1 Pedro 1, 18 y 19. ¿Qué dice el versículo 18? Mire qué cosa linda. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué dice ahora? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso saber esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Ese cordero que fue inmolado, que hablamos del capítulo 5 del libro del Apocalipsis, ese arnión, esa persona que aparece ante el trono de Dios, ese ser tan maravilloso, es un ser divino que se hizo hombre y vino de la cima con C y bajó hasta la cima con S. La cima con C es lo más alto. La cima con S es lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo que puede llegar una persona. ¿Lo hizo Cristo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Entonces mi pregunta para usted, ¿le ama el Señor? ¿Le ama o no le ama? Un ser humano
Vamos a decirlo de esta manera. Cualquier ser vivo siempre vivirá a la altura del amor que piensa que se le tiene. ¿Es así o no es así? Los animalitos, si usted los ama, ¿son distintos a cuando usted los patea? ¿Sí o no? Los animalitos ¿tienen psicología o no tienen psicología? ¿Sí o no? ¿Sabe un perro si usted lo ama o no lo ama? ¿Han visto los perros que son abusados? ¿Han visto a perros deprimidos? ¿No conocen los perros cuando se deprimen? En una casa adoptaron un animalito, un perro, y el señor, desde que el perro llegó a la casa, jamás encontró el periódico. Y entonces reclamó a la gente y dice el tipo, no, todos los días yo les dejo el periódico igual. Entonces él se puso a mirar a ver si era que el vecino le estaba robando el periódico. Qué barbaridad, ¿eh? Pregúnteme quién era que robaba el periódico. El perro tempranito en la mañana se paraba allá afuera. Y desde que el tipo tiraba el periódico, el perro agarraba con la boca, se iba en un rincón del jardín, arañaba con las uñas, tiraba el periódico y lo tapaba de una vez. Ahí tenían todos los periódicos tapados. Entonces el tipo dijo, ¿y qué le pasa a este perro? Y fue y preguntó dónde le dieron el perro, que qué pasaba. Buscaron el expediente y encontraron que el anterior dueño usaba el periódico para golpear el perro. ¿Entendieron ahora? ¿Tenía un trauma ese perro? ¿Tenía trauma o no tenía trauma? ¿Era un perro que había llegado al psicólogo? Sí, había que hacer una psicología perruna o perrítica, qué sé yo, póngale el nombre que usted quiera. Entonces, todos los seres vivos tienen sentimientos. ¿Los perros tienen sentimientos o no tienen sentimientos? ¿Sí o no? Y Dios sabe que usted tiene sentimientos. Entonces Dios dice, si esta negrito descubre cuánto vale para mí, su mente va a cambiar. ¿Cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia? A ver, ¿sí o no? Cuando usted siente que no le importa a nadie, que no le interesa a nadie, que no es importante para nadie, usted se deprime. Pero cuando usted siente que es una persona importante, wow, qué cosa linda, mamá. Como que la vida le vuelve o no le vuelve. Déjese de cuento, usted es una persona importante para Dios. Dios lo pagó todo por amor a usted. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? A ver, ¿es cierto o no lo es? A mí me gusta una frase que Pablo utiliza, a ver si la podemos leer rapidito. Yo le digo que aquí esta cuestión de emocionarse es un problema. ¿Se han dado cuenta que la Biblia es más sabrosa, más hermosa, más profunda mientras uno más la estudia? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? A mí me gusta una frase que Pablo dice Pablo, mucho más, mucho más, mucho más. Romanos capítulo 5, vamos rapidito. Romanos capítulo 5. Recuerde que estamos hablando de los libros, nos estuvimos en el capítulo 5 con aquel famoso libro que está sellado con 7 sellos. Pero mire qué cosa linda dice aquí. Romanos capítulo número 5. Versículo 8, ¿cómo dice el versículo 9? ¿Cómo dice el 9? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué cosa dice? De la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué dice Pablo ahora? Mucho más, ¿qué cosa? Estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y yo pregunto, ¿es hermoso saber esto o no es hermoso? Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice ahora, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 17 dice Pablo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le ama Dios a usted? ¿Le ama o no le ama? ¿Sí o no? ¿Han visto que los niños que se sienten amados, cuidados y protegidos en la escuela son diferentes? ¿Son diferentes o no son diferentes? A ver, ¿sí o no? Conozco una niña que en la escuela le decían la chica feliz. Siempre llegaba contenta, rozagante, radiante, y la chica feliz. ¿Por qué era la chica feliz? Porque aunque el papá la levantaba a las 5 de la mañana, porque tenían un culto en la iglesia, era la chica feliz.
Y sus dos hermanos también eran los chicos felices. Terminaban de dormir en la oficina del pastor o en el carro. Un friazo del demonio hacía y no protestaban. Eran los chicos felices. Cuando un niño se siente amado, se siente cuidado, se siente protegido, muestra y demuestra en su vida que vive en un lugar que es un refugio para su propia vida. ¿Es Dios un seguro refugio? Sí. ¿Quiere Dios ser el refugio de su familia? Sí. Y aquí viene la pregunta. ¿Le gustaría aceptar a Dios como el refugio de su familia en este momento? ¿Cuánto aceptan a Dios como su seguro refugio? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Alabado sea Dios. No hay nada que temer si Dios es nuestro refugio. Hay todo que temer si Dios no es nuestro refugio. Cuando usted sigue leyendo el libro del Apocalipsis y sigue avanzando en el libro y llega al capítulo número 10, encuentra un ángel fuerte que tiene el arco iris sobre su cabeza. Y este ángel fuerte tiene en la mano un librito abierto. Cuando nos llegue el día para hablar de ese librito abierto, tendremos que ir al libro de Daniel, para ver que en el libro de Daniel, este mismo personaje le dice a Daniel que el libro que tiene está sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin el libro está abierto. ¿Por qué para Daniel está cerrado y para Juan está abierto? ¿Por qué en Daniel está cerrado y en Apocalipsis está abierto? ¿Qué significa este libro abierto? ¿Por qué es tan importante este libro ahora que está abierto? ¿Cuál es el contenido de este libro? ¿Qué es lo que el libro dice y enseña? No me gustaban las películas que decían continuará porque me quedaba como con el deseo de ver el final de la película. Perdonen, pero esta continuará, así que solamente le pongo las preguntas y las respondemos en algún otro momento. Cuando usted sigue leyendo el libro de Apocalipsis, descubre que no solo está el libro de Apocalipsis, no está solo el libro de la vida, no está solo el libro sellado con 7 sellos, no solo está el libro que llama un librito abierto en la mano del ángel, ya tenemos 4 libros, nos faltan 3 libros para completar toda la colección, sino que más adelante usted encuentra en el capítulo 20 que habla de que los muertos fueron juzgados por las cosas registradas en los libros. Daniel en el capítulo 7, versículo 9 y 10 repite la misma frase. Los libros fueron abiertos y el juez se sentó. Juzgaron a los muertos por las cosas registradas en los libros. En el cielo hay registros donde está toda la vida suya. Usted tiene un file, usted tiene un archivo, un folder con la vida suya. Y cada día le añaden una página nueva a ese archivo. Porque en el cielo se hace juicio. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18 dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparece el impío y el pecador? La pregunta es, ¿y cómo van a hacer juicio a mi vida? Bueno, mi negro, tienen un registro. Tienen todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has hecho. Lo interesante de ese juicio es que si tú perteneces a Cristo, si tu nombre está en el libro de la vida, tu abogado defensor, Cristo Jesús, estará presente en el momento de tu juicio y Él defenderá tu causa, alegará por ti. Él se presentará como tu representante. Y no hay nada que temer si Jesús es tu representante. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted sigue leyendo, encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16, que dice, y fue escrito libro de memoria delante de Dios. Todo el bien que usted hace, todo el favor que usted hace a otra gente, se registra en el libro de memoria. Y Dios no olvida todo el bien que usted hace. Me gusta Proverbios capítulo 19, versículo 17, donde dice, presta a Dios quien da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Le gustaría a usted prestarle a Dios? Ayude al pobre. Y Dios promete que le devuelve a usted lo que usted invirtió. Ahora, ¿quieren saber cuánto devuelve Dios? A ver, ¿quieren o no quieren? ¿Quieren o no quieren? ¿Ustedes creen en Dios? Eso está mal. ¿Ustedes le creen a Dios? Eso está bien. ¿Miente Dios? No. ¿Devuelve lo que Dios promete? Sí. ¿Cuántos quisieran prestarle a Dios? ¿Pueden levantar la mano? A mí me gusta prestarle, me encanta prestarle. Cuando llegamos a los semáforos, me fascina que haya alguien pidiendo. Y me fascina darle. Y me encanta darle. Me importa que me engañe. Es infeliz, me va a engañar con 3 centavos, pero yo sé que allá arriba el ángel comienza a registrar cosas lindas, mamacita linda.
Señor, dime, mi hijo, ¿tenemos cuentas pendientes? Sí, ya sé, cosa linda, mamá. Un día venía de un instituto de capacitación laica un domingo por la mañana y me detuve en un semáforo que está en el 6 y el 10. Eso nunca en mi vida lo voy a olvidar. Nunca, nunca, nunca lo voy a olvidar. Y estoy esperando que el semáforo cambie. Vengo por abajo y entonces subir el 10. Y viene este señor con las manos sucias como de mecánica, de grasa. Y veo que tiene cara de vergüenza, o sea, como que tiene vergüenza de venir a hablarme. Y yo lo miro y me sonrío y bajo el cristal y él viene y me dice, mire señor, viene, discúlpeme, yo no hago esto. Y me sonrío. Le digo, no se preocupe, ¿qué usted necesita? Mire, el camión se me quedó. Yo vivo en Corpus Christi y tengo que ir a mi casa. Dígame cuánto dinero usted necesita. Yo necesito, no sé si me dijo $10. Y digo, no, aquí tiene. Yo le di el doble de lo que me pidió. Yo no sé cuánto me pidió, yo no me sé que le di el doble. Se lo entrego, me sonrío y me voy. Cuando me voy le digo, señor, dice, sí, yo sé, cosa linda, mamacita linda. Oiga, qué cosa linda. El tipo va a Corpus Christi y llega, y es verdad, él es el dueño del camión. Llega a su casa, empieza a contar, a relatar su historia de que se encontró con un señor y que le dio el dinero y que por eso llegó a su casa bien. Contentísimo el tipo. El domingo siguiente, él está en su casa tan tranquilo con su familia y enciende el televisor. Pregúnteme quién aparece predicando en el televisor. Le dice a la esposa, no, esto no puede ser. Y le dice a la esposa, ¿qué te pasa? No, y este hombre, dice, ya sí, yo pongo los domingos, yo pues lo pongo, me gusta cómo él predica la Biblia. Dice, pero no, este fue el que me dio el dinero. Y dice la esposa, no, dice, sí, no puede ser. Cosa linda, llamaron al teléfono, llamaron a Lucy. Final de la historia, la familia entera se entregó al Señor. Por 4 centavos, compadre, pero por 4 centavos. ¿Cuánto bien ha dejado de hacer Dios porque usted es un tacaño? Lo dije bien, ¿verdad? Déjese de ser tacaño. No, que después me importa. Déle el dinero, compadre. No, que lo van a gastar en tal cosa. Que lo gaste en lo que le dé la gana. Acuérdese que usted está invirtiendo en el banco del Señor. ¿Quieren saber cuánto paga Dios? Perdone, yo no estoy hablando de aquí de la que se queda de la prosperidad, déjese de eso. Yo estoy diciendo que hay que ayudar al pobre. ¿Me están entendiendo, por favor? Porque hoy en día está muy en boga esta cuestión de la mujer y la prosperidad. ¿Cómo es? Bueno, usted entiende. Vamos al capítulo 19 del libro de San Mateo. Vamos rapidito. Ay, la Biblia es tan hermosa. La Biblia es tan hermosa. Me gusta lo que dice el Señor Jesús. San Mateo, capítulo 19, versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, ¿qué dice Cristo? Recibirá 100 veces más, ¿y qué más? Y heredará la vida eterna. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Debemos ayudar al pobre? Sí. ¿Al necesitado? Sí. Cristo decía, mi Padre obra y yo obro. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Hagamos un breve repaso. La Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis acerca del Apocalipsis, que es un libro que Cristo dice que debe escribirse en base a las visiones y revelaciones que se le dan a Juan. Dentro del mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 5, se empieza a hablar del libro de la vida. Siguiendo el libro, en el capítulo 5 de Apocalipsis, aparece otro libro, el libro sellado con 7 sellos. En el capítulo 10 aparece un librito pequeño en la mano del ángel poderoso. En el capítulo 20 se habla de unos registros que hay en el cielo que son abiertos. Ya vimos en el libro de Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 que se habla también de esos registros que son tomados en cuenta, donde están anotadas las experiencias y la vida de los seres humanos que son cristianos, pero también los que no son cristianos.
A los que son cristianos le ponen el nombre en el libro de la vida. Por tanto, sus registros quedan completamente lavados con la sangre de Jesús. Ya tienen su nombre en el libro, son perdonados, son restaurados, son convertidos, son rescatados. Tienen derecho de entrada en el reino de los cielos porque se refugiaron en Cristo. Ellos viven la vida de Cristo porque Cristo murió la muerte de ellos. Ahora tienen sus nombres en el libro de la vida porque aceptaron el sacrificio de Cristo. Aceptaron la justificación por la fe, el perdón por la fe, la liberación de la culpa de pecado por la fe, la liberación de la paga del pecado por la fe, el perdón de los pecados por la fe, declarados justos por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos en Malaquías 3:16 el libro de memoria. Y finalmente encontramos otro libro que se menciona una sola vez en toda la Biblia y del que jamás se dice nada más. Daniel capítulo 10, versículo 21. Vamos rapidito. Daniel capítulo 10, versículo 21. ¿Cómo dice Daniel 10, 21? Está hablando Gabriel. Cuando usted mira las circunstancias en las que aparece este libro, usted queda sorprendido y maravillado. Ya lo estudiaremos en algún momento. Cómo Daniel en el capítulo 9 está orando a Dios y está presentándose como representante del pueblo. Cómo Daniel confiesa los pecados del pueblo como si fueran propios. Y cómo Daniel reconoce que han fallado delante de Dios. Cómo viene Gabriel para hablar con Daniel y el príncipe de Persia, un demonio, se le opone a Gabriel por 21 días. Es decir, el demonio se plantó y dijo no. Y Gabriel viene a hacer su misión y el demonio le dice, aquí tú no vas a cumplir con tu misión. Entonces Gabriel se ve precisado a tomar su celular y llamar allá arriba. ¿Aló? ¿Sí? Pónganme a Miguel. Y Miguel dice, ¿qué pasa, Gabriel? Oye, este tipo no me quiere dejar trabajar, pues yo voy para allá. Viene Miguel y pone al demonio en su lugar. Y Gabriel se lo dice a Daniel. Y entonces le dice Gabriel a Daniel que Miguel fue quien le ayudó. En el capítulo 10, al final, el último versículo, cuando ya Gabriel puede revelarle a Daniel las cosas que tiene que revelarle, claro, comienza del capítulo 9, versículo 25, pero en este versículo 21 del capítulo 10, mire qué cosa aparece, mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 21? Pero yo, ¿qué cosa dice? Yo te declararé lo que está escrito, ¿dónde dice? En el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Le pregunto a usted, ¿existe en el cielo el libro de la verdad? Sí. ¿Existe en el cielo el libro de la vida? Sí. ¿Existe en el cielo el libro de memoria? Sí. ¿Existen en el cielo registros donde se colocan las cosas que hacen los seres humanos? Sí. ¿Existe un libro llamado Apocalipsis? Sí. ¿Existe un libro con 7 sellos que el Señor Jesús rompió? Sí. ¿Hay un librito abierto en la mano del ángel? Sí. Mi pregunta, ¿está el nombre suyo en el libro de la vida? Escuche, si usted no lo sabe, no está. Y si usted sabe que su nombre está en el libro de la vida, pero usted anduvo con pocas vergüenzas, con vagabunderías y cosas sucias y raras, puede estar seguro que el Señor se lo borró. ¿Les parece bien si comenzamos ahí? ¿Quieren que comencemos ahí? A mí me gusta comenzar caliente, porque la gente se asusta. Y cuando la gente está asustada, no se puede dormir. ¿Quién se duerme asustado? Dígame usted, ¿se le espanta el sueño o no se le espanta el sueño? A ver, ¿sí o no? Comencemos por ahí, empecemos por que esto se ponga bien interesante y cuando esté más interesante, vamos a parar para que tenga que venir el próximo fin de semana. ¿Le parece muy bien? Pues vámonos corriendo, vamos al capítulo 32 de Éxodo. Oigan lo que dice Dios. Es lindo tener el nombre en el libro de la vida, pero manténgase cerca del Señor. Tenga cuidado en andar con pocas vergüenzas porque Dios es un Dios de principios y Dios se respeta. Y usted dirá, pero Dios no me perdona. Claro que te perdona, pero te borra. Capítulo número 32, versículo número 33. ¿Qué dice el versículo 33? Éxodo 32, 33. Y Jehová respondió a Moisés, ¿qué cosa? Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pregunto,
¿Está confirmando Dios que hay un libro en el cielo? ¿Lo sabía Moisés o no lo sabía? Mire el versículo número 32. Dice Moisés, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme, bórrame ahora de tu libro que has escrito. ¿Sabía Moisés que su nombre estaba registrado en el cielo? Sí. ¿Sabía Moisés que los que pecaban le borran el nombre del libro de la vida? Sí, Señor. ¿Qué estaba haciendo el pueblo en ese momento? Adorando el becerro. ¿Qué sabe Moisés que iba a pasar? Que Dios le dijo, Dios va a arreglar a esta gente, pero ahora mismo. Así que, Señor, quiero que perdone al pueblo y si no lo va a perdonar, bórrame a mí también. Me gusta, papá Dios, que le dice con tanto amor, oye, mi negro, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. A ti no. Y si usted sigue mirando el ambiente que se formó en ese instante, leyendo el capítulo 32 y el 33 y hasta el 34, usted descubre un perfil tan hermoso de Dios, tan profundo de Dios, que usted queda con la boca abierta. ¿Hasta dónde llega Dios por amor a nosotros? ¿Perdonó Dios al pueblo? ¿Lo perdonó o lo perdonó? Lo perdonó. ¿Qué significa que Dios lo perdonó? Significa que Dios echó encima el pecado que cometió el pueblo. Porque la frase nasa abón significa cargar, tomar para sí. Y dice en el capítulo 36, versículos 6 y 7, dice en el versículo 7 que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Significa que Dios echa encima tu iniquidad, tu rebelión y tu pecado. Pecado significa que no alcanzaste la meta. Rebelión significa que ya tú lo sabías y te dio la gana de hacerlo incorrectamente. Iniquidad significa que te preparaste, te programaste para cometer ese pecado. La iniquidad es un pecado premeditado. No importa el tipo de pecado que sea, Dios te perdona si viene y lo confiesa. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia a la luz de la Biblia significa que Dios descubre tu necesidad y Dios la suple. ¿Te gustaría ser objeto de la misericordia de Dios? Entonces ponte en pie conmigo. Ponte en pie conmigo. ¿Cuál es tu necesidad? Mira en lo más profundo de tu mente, mira en lo más profundo de tu vida, de tu familia y pregúntate cuál es tu mayor necesidad. ¿Qué es lo que tú más necesitas? Nuestra mayor necesidad es la salvación. Si tenemos la salvación segura y asegurada, todas las demás cosas vendrán por añadiduras. ¿No es eso lo que dice San Mateo 6:33? Mas buscar primeramente, ¿qué cosa dice? El reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Es que nuestra mayor necesidad siempre debe ser el reino de Dios y su justicia. Nuestra mayor necesidad debe ser Jesucristo. En el libro de Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6 dice, Jehová justicia nuestra. Cristo es nuestra justicia. En Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante dice que la justicia de Dios se manifestó en Jesucristo. Cuando tu mayor necesidad es Cristo, cuando tu mayor necesidad es Dios, no tiene nada que temer. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo dice? Cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Y yo le pregunto, ¿verdad que necesitamos buscar a Dios de todo corazón? ¿Puede levantar la mano diciendo que sí, que usted necesita a Dios de todo corazón? Hay un ángel que me acompaña que siempre trae, no sé si una cámara de video o qué es lo que tiene, pero él siempre hace un informe de todo lo que hago y todo lo que trabajo. Y lleva ese informe hasta el Padre Celestial y le presenta su informe. Y usted dirá, este tipo se está inventando esto. No. San Mateo capítulo 18, versículo 10. No me estoy inventando nada, mi querido amigo. Estoy leyendo la Biblia. Mateo 18, 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Mateo capítulo 18, versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, ¿qué dice?
ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hay un ángel que me acompaña y muchos otros que acompañan a ese que me acompaña, porque vivo en peligro siempre, el demonio siempre quiere hacerme daño por estar predicando tanto. Así que no, parece que me he puesto más de uno, me he puesto un reguero de ángeles porque me cuiden y me protejan. Entonces hay uno que tiene que llevar el informe. Y es interesante cuando ese va y lleva su informe. Me encanta predicar y me encanta presentar la palabra de Dios. Y escuche por qué. Cuando los meses pasan, la semana, los meses y los años, me gusta que quede un registro de qué pasó con mi vida. Y qué mejor registro que haber usado la vida para la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿No le parece que ese es el mayor tesoro? A ver, ¿es el mayor tesoro, sí o no? Aquí usted gana dinero y aquí se queda. Todo lo que usted gana en la tierra aquí se queda. Pero las almas que van al cielo vivirán para siempre. ¿Tiene planes usted de ir al cielo? ¿Cuándo tiene planes de ir al cielo? ¿Ya sacaron su pasaporte? Porque hay que tener pasaporte. No me venga con el cuento y digo, no, que yo me voy por gracia, ninguna gracia. La gracia y la salvación, pero necesita su pasaporte. ¿O no? A ver, ¿quieren el pasaporte? ¿Tienen su pasaporte? ¿Está sellado su pasaporte? No está, ¿cómo se llama esto? No está caducado su pasaporte. Es lindo tener el pasaporte. El pasaporte al cielo, ¿cómo se llama? Qué bueno que están pensando. ¿Cómo se llama el pasaporte al cielo? Me gusta, ya está. Unos dijeron una cosa, otros dicen otra. Y tengo la pregunta tercera vez. ¿Cómo se llama el pasaporte al cielo? ¿Cómo se llama? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ya tiene usted a Cristo? ¿Pertenece usted a Cristo? ¿Es usted propiedad de Cristo? ¿Tiene su nombre en el libro de la vida? Aquí cambio la pregunta. ¿Hay alguna persona aquí que no tiene su nombre en el libro de la vida todavía? ¿O hay alguien que no sabe si lo tiene o no lo tiene? Si usted no sabe si lo tiene, levante la mano conmigo. Y si usted sabe que no lo tiene, levante la mano conmigo. Levante la mano, por favor. Los que saben, amén, que no lo tienen, o los que no saben si lo tienen. Manos muy lindas, manos muy bien levantadas. Muy bien. Le voy a explicar esto. ¿Le parece bien si respondemos esa pregunta el próximo fin de semana? Los agarré, ¿no? Tenemos un deber el próximo fin de semana. ¿Quiere usted poner su nombre en el libro de la vida? ¿Quiere asegurarse hoy que su nombre esté en el libro de la vida? ¿Le pide usted a Dios que le prepare para que su nombre esté en el libro de la vida? ¿Qué debo hacer para que mi nombre esté en el libro de la vida? Lo primero que debe hacer es aceptar a Cristo como su Salvador personal. ¿Lo acepta usted? Entonces levante la mano conmigo. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego hay otros detalles que ya le diré el próximo fin de semana. El ladrón en la cruz, ¿estaba muriendo por bueno o por malo? ¿Por bueno o por malo? ¿Estaba muriendo por bueno o por malo? El ladrón que ¿se salvó por bueno o por malo? Los agarré ahí, compadre. Tienen que tener cuidado con las preguntas lo pueden atrapar. Cambio mi pregunta. El ladrón que estaba en la cruz, ¿cuántos ladrones eran? Dos. Usted está pensando en el que se salvó. Los dos ladrones que estaban en la cruz, ¿estaban muriendo en la cruz porque eran malos o porque eran buenos? Bueno, tenían problemas con la ley, problemas con las autoridades, así que eran pecadores, muy pecadores. Cuando se encontraron con Cristo, ambos le dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, salva a nosotros. Pero uno de los dos como que reflexionó y dijo, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y entonces le dijo a Jesús, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Pregunto, ¿ese ladrón sabía que estaba pagando la consecuencia de su pecado y su maldad, sí o no? Sí. Y Cristo lo miró. La pregunta, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Dice San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, que vino a salvar a su pueblo, vino a salvar a los pecadores. ¿Ese ladrón era un pecador o no era un pecador? ¿Sí o no? ¿Y usted es pecador o no es pecador? ¿Es pecador o no es pecadora? Entonces Cristo vino a salvarlo.
Y aquí viene, dice San Juan capítulo 3, versículo 17, dice Cristo, no he venido al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por qué la gente se pierde? Porque rechaza a Cristo. ¿Por qué la gente se condena? Porque no acepta a Cristo. ¿Dónde está la condenación? Le voy a leer esta cita para que no diga que estoy inventando. Capítulo 3, San Juan, y aquí aterrizamos. San Juan capítulo número 3, oiga por qué la gente se pierde. No es el plan de Dios que usted se pierda, querido. No ese es el plan de Dios. Versículo 19, San Juan 3, 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué dice ahora? Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Le pregunto a usted, ¿resolvió Dios el problema del pecado para que usted se salve? ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere que su nombre se registre en el libro de la vida? Entonces levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre, querido Dios, presentamos a estas personas delante de usted en este momento para que el Espíritu Santo venga a sus vidas. Y durante esta semana, Señor, se preparen a través de su palabra para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida el próximo fin de semana. Señor, cuídeles y protégales durante todos estos días. Que nada ni nadie les aparte de usted. Que los santos ángeles le cuiden. Que su espíritu les guíe. Prepárenos a nosotros, Señor, para mostrarle en su palabra, a través de la Biblia, los pasos necesarios para alcanzar la salvación y la vida eterna. Que sean finalmente justificados, santificados y cuando Cristo venga sean glorificados. Que se preparen para dar, Señor, el santo paso para que entonces sus nombres se registren en el libro de la vida. Que como Jesús, con la experiencia de Juan, puedan nacer de nuevo a través del bautismo, para que sus nombres se registren por siempre en el libro de la vida y tengan derecho de entrada en la patria celestial. Dios, nos entregamos en sus manos. Ahora llévenos bien y en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Bendiga a toda persona que escucha este mensaje a través de la radio o a través de la internet o la televisión. Que todos y todas, Señor, se refugien en usted, se entreguen a usted para que tengan el derecho de ver sus nombres en el libro de la vida. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.